Lo que estamos escuchando es Papel Mojado, un poema de Mario Benedetti, interpretado por Tania Libertad y Joan Manuel Serrat. Un tema de esos en que la poesía y la música parecen existir la una para la otra. Y este parece ser un vínculo indisoluble que muy detenidamente ha venido observando un escritor y periodista uruguayo, Guillermo Pellegrino. Sus personajes de observación han sido algunos de los más emblemáticos cantores de América Latina, y aquí está Guillermo Pellegrino, quien ha sido Premio Nacional de Literatura en Uruguay, aparte de otros premios y menciones. Él se encuentra en Australia, donde estará hablando precisamente de sus obras y de sus personajes. Guillermo, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por recibirme en la casa de ustedes. Guillermo, qué envidia tener uno como objeto de estudio no solamente digamos, la poesía y la música, casi que en una suerte de que coluden, ¿no? Interligadas, tú revisando, escudriñando, ¿no? La vida de personajes como Alfredo Zitarrosa, Mario Benedetti, Violeta Parra, Osiris Rodríguez y otros. En algunos casos, en tus libros, has sido prácticamente el biógrafo. ¿Qué te inclinó, o sea, qué te enamoró de ellos para dedicar tu investigación a esto? Bueno, en primer lugar, creo que siempre esto ha partido mucho de mi curiosidad, ¿no? De muy niño, o más joven, cuando uno en esa edad efervescente, en el que son los 16, 17, 18 y los 20 y pocos, donde uno absorbe todo como una esponja, y en mi caso era así. Yo venía de una familia de que, bueno, que bastante informada, aunque no se leía demasiado libros, sí se estaba muy informado con el tema de la actualidad coyuntural, y donde tampoco se escuchaba demasiada música. Mi padre es muy afecto al tango, pero un poco por su profesión de médico, tal vez no tenía demasiado tiempo. Entonces no es que yo venga de un hogar donde los libros estuviesen presentes, donde la música estuviese muy presente. Sin embargo, siempre tuve mucha curiosidad por las actividades del hombre, por todo lo que atañe al hombre y su sensibilidad. Y me parece que la canción y la poesía hablan mucho de nosotros, de nuestra geografía y del paisaje humano. Bueno, algunos de estos personajes son de la misma generación, ¿no? Benedetti nació en los años 20, Osiris Rodríguez en los 20, Zitarrosa en los años 30, y como tú mismo decías, un artista, ¿no? Plasmaría entonces esa pintura. Sí, está Violeta Parra, que no mencionamos tampoco, ¿no? Porque voy a hablar sobre Violeta, que claro, justamente es muy importante, y aparte el centenario, sí, en pocos meses cumplen los 100 años del nacimiento, y también los 50 años de su partida. De octubre de 1917, diríamos más o menos que nació con la Revolución de Octubre. Exactamente, sí, pero muy cercano a Benedetti, muy cercano a Osiris, claro. Claro, pero volviendo, por ejemplo, a los personajes, digamos, uruguayos, son personajes, digamos, que precisamente por esa época en que ellos nacieron, vivieron la misma Uruguay, y bueno, dirías entonces que indudablemente dibujaron la Uruguay de los años 20, 30, incluso la que le siguió después en los 40 en sus obras. Sí, no tanto reflejaron, igualmente hay que establecer una diferencia, ¿no? En el caso de Zitarrosa, por mencionar uno de los que voy a presentar, su canción estuvo más vinculada, sin ser panfletaria, y con textos elevados y de buen nivel poético, porque si le sacas la armazón de la música, tienen peso propio, como textos. Estuvo tal vez más vinculado a lo que es en algún pasaje, no en todo el pasaje de su discografía, más vinculado a lo que es la canción política, lo que fue la canción urgente, por la coyuntura que vivió el Uruguay y que vivimos en general en el cono sur de América Latina. El caso de Osiris Rodríguez Castillo es muy diferente. Osiris manejó una altísima poesía con metáforas e imágenes muy ricas, y nunca estuvo involucrado en ese tipo de canción política. Quizás es una de las cuestiones que hablábamos que le jugó en contra, entre comillas, decir que quedó un poco más en el olvido, porque en su momento, cuando en esos años duros o previos a la dictadura en Uruguay, que acaeció en el año 73, o Argentina en el 76, pero bueno, y en Chile también en esos años, había muchos cantores que tiraban tiros con la guitarra, como para meter una metáfora en eso, sí, pero algunos lo hacían con muy buen nivel y con muy buenas dotes.
Sin embargo, Osiris nunca estuvo involucrado en ese grupo. Entonces, a veces apareció que no tenía demasiada posición o demasiado compromiso cuando sí lo tuvo. Después, quienes lean el libro lo verán, porque luchó, por ejemplo, desde España contra la anulación de la ley de caducidad, que era para jugar a los militares de mi país que habían cometido delitos de lesa humanidad. Pero él, por ejemplo, hizo otro tipo de canción sin involucrarse con el contexto político. Sin embargo, está hablando de la vida, del hombre, del amor, del desamor, con una enorme profundidad. Y sus canciones, porque él también es un poeta de libro, sus canciones, que no deben ser de un cuerpo de 30 más o menos canciones, todas, si le sacás la caparazón sonora, se sostienen como poemas. Es muy difícil captarlo eso o tenerlo en cualquier otro creador. Ahora, interesante también lo que mencionas de Osiris, porque a pesar de que de pronto su poesía, digamos, no estaba, como tú dices, no disparaba con sus letras, sin embargo, tuvo que irse al exilio, ¿no? Durante la época de la dictadura lo tuvieron en las listas negras. Sí, bueno, igualmente en el Uruguay hubo algunas voces, porque él era de origen blanco, el Partido Nacional, que es un partido, en mi país están los dos partidos nacionales, el Colorado y el Blanco, y es un partido, por decir, generalizándolo, más conservador. Después ahora ha terciado hace algunos años, y ahora está en el gobierno el Frente Amplio, que es una agrupación de izquierda y de gente cindida a esos partidos tradicionales. Sin embargo, hay como gente de ese partido como más revolucionaria, porque hay un caudillo, Aparicio Saravia, que fue justamente el referente de ese partido, y él estaba más vinculado a esa ala, ¿no? Sin embargo, el Partido Blanco está como más considerado como conservador, si se lo tiene en cuenta, se lo compara con el Frente Amplio, que es una agrupación de izquierda. Entonces Osiris, como muchos otros cantores o creadores de mi país que estuvieron vinculados a esos partidos tradicionales, quizás también fue otra manera de que la izquierda, si bien yo soy votante de izquierda, pero soy crítico de esas cosas, sí, te ralea a nivel cultural a quienes tienen ese pensamiento conservador, que no lo era tan así, porque Osiris después estuvo vinculado con un grupo del Frente Amplio, y sí, estuvo, en algún momento la casa fue allanada, lo allanaron, y él se fue tardíamente. Él vivió un tiempo muy oscuro durante los 70, tuvo una gran fama en fines de los 50, principios de toda la década del 60 y en los principios del 70, y después pasó un momento de ostracismo en Uruguay en el 70, donde casi no pudo dar conciertos, unos breves conciertos que dio boca a boca, después fue a Argentina, pero realmente muy poco. Estuvo esos 70 dando clases de guitarra encerrado en su casa y trabajando en la creación, y después ese fue a principios de los 80 a España y volvió en el 92. Entonces estuvo casi 20 y pico de años casi sin aparecer públicamente. Entonces eso contribuyó a que mucha gente lo olvidara, mucha gente no supiese que había sido de él, ¿verdad? Él volvió a Uruguay y tuvo 4 años y murió en el 96. Y ese paso fue muy efímero, y ya vino enfermo. Osiris fue allanado y fue un hombre muy comprometido, por más que sus textos no están vinculados puntualmente a lo político. Aquí escuchamos un poco de La Galponera de Osiris Rodríguez. La Galponera. Llama la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. La arrastró la montonera cuando el llano corcovió y un ñudo de orientales lanza trabuco y facón. Un apunte justamente de esta canción. La milonga es un género típicamente oriental, o por lo menos del Río de la Plata, ¿no? Justamente en esa llanura donde la milonga se extiende, ¿no? Muchas veces la música tiene mucho que ver con el paisaje, ¿no? Fíjate que a veces los ritmos entre montañas, andinos, son mucho más quebrados, mucho más cortos. Acá es bien extendido, como son esas largas llanuras que hay en mi país o en la Pampa Argentina.
Acá hay una introducción de guitarra, yo no soy un técnico de guitarra, pero que es muy difícil hacerla, es muy complicada la introducción. Es otra de las razones por las que Osiris quizás no cobró tanta fama, porque era muy difícil interpretarlo con ese nivel. Los que saben de guitarra saben que esa introducción es muy, muy complicada. Entonces muchos o lo simplificaban o directamente no lo interpretaban por la calidad artística que tenía en cuanto a la guitarra, los acordes y cómo manejaba el tema guitarrístico. Y también el tema de... Si lo comparas, por ejemplo, con Citarrosa tiene otro nivel interpretativo, otra voz. Osiris, como intérprete, no era su fuerte, ¿no? No estaba mal, pero no era su fuerte, claramente. Una de las cosas que yo creo que valdría la pena mencionar también, Guillermo, y es que a pesar, digamos, de que muchas de sus canciones, no solamente la de Osiris, también de Citarrosa, tenían un alto contenido político o de compromiso social, jamás cayeron en el panfleto, ¿no? No, Citarrosa creo que alguna vez... Yo no recuerdo, pero alguna vez hay alguna canción que estuvo ahí, creo que era unas décimas, ahora no recuerdo exactamente cuál fueron, pero que estuvo medio al límite, pero sin embargo, en general no, fueron textos muy trabajados. Hay un libro de Mónica Salinas que analiza a Citarrosa como poeta, y es un alto poeta, porque también, sacando las vestiduras de la música, muchos de sus textos, no todos se sostienen por sí mismos. Los Osiris es un caso excepcional. Los Osiris era tal la autoexigencia que él tenía, que entonces su obra también es muy compacta y no es tan amplia. Fíjate que un hombre que vivió 71, 72 años, tiene unas 30 canciones, más o menos, no sé, de repente un poquito más, no recuerdo exactamente, pero son pocas para un hombre que vivió tanto y que fue un creador tan importante. Lo que pasa es que también desperdició, entre comillas, su tiempo, porque fue un artista múltiple. Fíjate que él también se dedicaba a la obra plástica, hacía cosas de talabartería o de guasquería, pintaba al óleo, tallaba en cerámica, en resina, en piedra, en distintos metales, pintaba con lápiz y papel. Acá lo reflejamos mucho de esa obra, y fue luthier. Fue como, yo digo de alguna forma, fue un artista renacentista, ¿no? Esos que eran muy amplios en sus quehaceres. Pero sí, yo creo que es un poeta realmente mayor, ¿no? Y por suerte, en el Uruguay, que tú bien debes saber que en Uruguay tiene una trayectoria de poetas muy sólidos, ¿no? Sí. Y hay una generación que se llama de generación del 45, donde está Benedetti, Onetti, bueno, tiene la narración, Idea Villariño, Circe Maya, bueno, un montón de poetas, me estoy olvidando de varios, Carlos Maggi, bueno, en fin, de poetas de alto vuelo y de intelectuales de alto vuelo que están más vinculados al tema urbano. Y Osiris es un hombre netamente rural y campero. Entonces sus textos están muy vinculados a lo que es ese mundo, ¿no? Del gaucho oriental, que a veces era desdeñado de algunos círculos, ¿no? Sin embargo, Osiris ha logrado dentro de ese círculo intelectual urbano tener un gran respeto, y está reseñado en libros de poemas, lo tienen como entre los más altos poetas de mi país. Hay dos libros de él fundamentales que no se consiguen lamentablemente, y que en Uruguay son objeto de culto, pero van a buscar de Brasil y de Argentina. Los argentinos se mueren cuando esos libros se llaman Grillo Nochero y Cantos del Norte y del Sur, y te cobran una fortuna, porque cuando aparecen uno te cobran una fortuna, porque los libreros ya saben que son libros muy buscados. Y hay que leerlos porque son realmente una maravilla, Si fueras a compararlo, por ejemplo, con Alfredo Citarrosa, que seguramente es uno de los más reconocidos cantores de Uruguay, ¿qué hizo Alfredo que no hizo Osiris como para lograr, digamos, ese mismo conocimiento dentro de todas las capas, la población de Uruguay? Bueno, lo que tiene Citarrosa básicamente, que hay que destacar, todo el tema de sus letras, sus arreglos de guitarra. Él no era un buen ejecutante de guitarra, sin embargo fue muy inteligente y supo rodearse, y siempre tenía un guitarrón y 3 guitarristas, o un grupo de guitarristas de muy buen nivel acompañándolo, como lo hacía Amalia de la Vega, que fue una cantora excepcional de mi país, también olvidada, que también tenía ese grupo de guitarras acompañándola y sosteniéndola. Tenía una gran voz, y eso, como Alfredo, también lo ayudó a ensalzar, digamos, su obra, ¿no? La voz de él es el puente de llegada. La voz de Alfredo es imponente, es una cosa que te llega. Fíjate, a tal punto que muchas veces gente en mi país, en Argentina, somos muy de estar muy tangueros y de ver las letras y pensar y profundizar y atender mucho el tema letrístico.
muchas veces gente que yo conozco que le interesa ese tema, ante la voz de Alfredo, como que deja de prestar atención a la letra, cautivado por la voz. Fíjate, ¿no? Y hay una anécdota que es bastante simpática y que tiene que ver con nuestra América Latina y con los giros idiomáticos. Yo le digo que Alfredo lo que tenía trascendía muchas fronteras. Lo escuchan con igual devoción hoy. Hoy, gente de 20 años, te lo puedo asegurar, en mi país y en Argentina también, como gente de su generación. Lo escucha gente de una clase social baja o poco ilustrada y gente ilustrada. Trascendía fronteras. Por ejemplo, me decía un director del grupo del Galpón en Uruguay, me decía, yo estuve preso. Previo a la dictadura y un poco tiempo en la dictadura. Si Alfredo no se hubiese ido al exilio, también hubiese estado preso. A mí lo que me impactaba era que cuando estaba en la cárcel, los guardiacárceles, los que hacían el trabajo sucio, que perseguían a Citarrosa, sí, teóricamente, se paseaban por los pasillos silbando sus canciones. Una cosa, es un contrasentido increíble. Sí. Los militares, yo he hablado con varios, algunos han muerto ahora, tenían sus discos. A quien perseguían tenían sus discos, los escondían porque les encantaba lo que él hacía. Y a tal punto llegó esto, de que yo digo que trascendió la frontera de los giros idiomáticos. Un día estaba en Caracas cantando, en un teatro chico, y había un señor de las primeras filas que cada vez que terminaba una canción le pedía que cantara la canción de la deuda. La deuda. Y Alfredo, terminó una canción otra vez, la de la deuda. Y en un momento termina una canción, Citarrosa se dirige al hombre de un teatro chico, lo mira y le dice, mire, yo veo que usted me está pidiendo con insistencia que cante la canción de la deuda. Pero digo, yo no canto canción que se refiere a deuda alguna. ¿Cuál es la que usted me está pidiendo? Y me dice, ¿cómo no? Dice, esa que dice, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Claro, pero el hombre entendió otra cosa totalmente distinta, porque sí, el pago para nosotros los rioplatenses es el pago, el lugar donde uno nace, donde uno se cría, el sitio, ¿no? Que no sé si en Colombia se usa igual, y en muchos lugares de Latinoamérica no se usa. ¿Para qué explicarlo? El pago para los rioplatenses es el sitio donde uno nace, donde uno se hace, donde uno crece. El hombre había entendido que el pago era de pagar y que Citarrosa había dejado muerto, le había dejado de pagar al almacenero de la esquina. Igualmente, sin entender la letra, pues entendió totalmente algo diferente, igual lo había emocionado. Eso era el puente de la voz de Alfredo, ¿no? Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Es que, bueno, yo diría que es casi imposible, ¿no? No rendirse uno ante esa potencia vocal tan impresionante. Ahora, tú los bajas del pedestal, los observas como seres humanos, sí, humano más que humano, con sus cualidades y posibles defectos, lo que además hace a estos personajes más interesantes, ¿no? O sea, en la biografía de Citarrosa cuentas que fue un hijo natural, dado en adopción, que tuvo 3 identidades en 16 años. ¿Cómo fue eso? Claro, eso que decís es muy importante, porque en este tipo de trabajos biográficos es muy común y muy simple caer en la geografía, ¿no? Pero también es complicado no caer en eso cuando, por ejemplo, yo voy a hacer una biografía de un amigo tuyo que falleció. Entonces yo te voy a entrevistar a ti, que estuviste en una etapa muy cercana a él. Lógicamente la memoria es selectiva y tú vas a recordar los mejores virtudes y sus mejores momentos y las veces que actuó bien, y seguramente como ser humano, como todos, hemos actuado mal y tenemos varios defectos, y es muy difícil a veces exponerlos porque son amigos queridos y porque la memoria, vuelvo a repetirse, es selectiva en ese aspecto. Sin embargo, logré algunos testimonios y poder transcribir en el libro algunas ocasiones donde Alfredo actuó mal o donde algunos defectos los llevaron que tenía humanos que los llevaron a malas decisiones, y creo que de alguna manera es bajarlo del bronce, y creo que muchos amigos me dijeron a él le hubiese gustado y le gustó ese libro, pero no es simple lograr esas claro, cosas, ¿no? Lo mismo Osiris, me pasó lo mismo Osiris con el tema de su carácter, con el tema a veces sus posiciones políticas, en fin, algunas declaraciones poco felices que tuvo, y esas cosas hay que ponerlo. Y lo de Citarrosa, sí, claro, fue hijo natural, nació en el apellido de la madre, al poco tiempo la madre lo cedió a un matrimonio mayor que lo crió y pasó a tener otro apellido, Durán,
Y a los 16 años la madre regresó, que había estado mucho en el exterior, regresó casada con un argentino llamado Citarrosa y ese hombre le dio el apellido. O sea, tuvo 3 identidades en 16 años. No es para cualquiera eso, ¿no? No. Sostener eso, ¿no? Claro. Bueno, decíamos al inicio que también, y va a ser parte de tus disertaciones acá en Sydney, Violeta Parra. En uno de tus libros, Las cuerdas vivas de América Latina, bueno, te ocupas de otros poetas y cantores del continente. Y bueno, y de Violeta decíamos además que conmemoraremos su centenario este año. También hablas de Chabuca Grande, como decías, Víctor Jara, Daniel Biglietti, Atahualpa Yupanqui. Es obvio pensar en que como cantores populares tienen mucho en común, pero ¿qué podría ser el elemento que los convirtió en figuras referentes de la historia cultural de sus países? Bueno, la pregunta, yo creo que, me dejas pensando, pero creo que supieron cada uno desde sus posibilidades artísticas y creativas retratar bien a su gente, a las vicisitudes de su gente, sus contextos, y a la sociedad que les tocó vivir. Uh-huh. Y desde cada uno, desde sus ritmos, y desde lo que fueron mamando de niños y de lo que también les fue dando el rodar por la vida, creo que se enfocaron muy bien y lograron que su canción, que sus textos resistieran los embates del tiempo. Sí. Que no todos resisten eso es lo más difícil de todo. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Bueno, a Violeta Parra, una mujer de una generación de principios del siglo pasado, bueno, y obviamente por su canción sabemos que ya se sentían las tensiones sociales en las zonas mineras de Chile, por ejemplo, bueno, tensiones que luego llevaron a la Chile de Allende y Pinochet. Y bueno, también tienes en este caso a Víctor Jara, a quien la dictadura convirtió en un mártir. Definitivamente creemos que la historia de Chile no podría contarse sin hablar de Víctor Jara, ¿no? Podríamos pensar, Guillermo, que la posteridad está reservada precisamente solo a aquellos a quienes se atreven a desafiar de alguna manera el establecimiento. Sí, puede ser, pero no, creo que no debe ser un denominador común, porque también podés buscar embellecer a tu pueblo o a tu comunidad desde otro lugar, tal vez no necesariamente de ir contra el orden establecido, que sí es válido y que sí hace pensar y que sí levanta conciencias, pero también la canción comprometida es de alguna manera hablar sobre el hombre y embellecerlo en cuanto a la forma, ¿no? En cuanto a la forma de escribir o de musicalizar determinados textos. Y bueno, y en el caso de Violeta Parra, también destacas lo consciente que era ella de estar representando un rol femenino que era poco convencional en la época, ¿no? Y claro, ¿no? Lo de Violeta es muy fuerte, porque ella, yo siempre digo una cosa, es difícil en América Latina, y tú lo sabes bien como mujer y como latinoamericana, es difícil para una mujer trascender fuera de fronteras, o mismo fronteras adentro. Más difícil aún si eras pobre, como lo era Violeta, una mujer de origen muy humilde. Y más aún en la época donde ella se desarrolló, digamos, en los años 30, salió a cantar de muy jovencita porque tenía un padre ausente, porque su madre tenía muchos hijos y había que salir a ganarse el pan, y salía con la hermana a cantar por los bares y por boliches de mala muerte, y entonces desarrollarse en esos años 30 como mujer y siempre enaltecer a esa mujer que muchas veces estuvo bajo la sombra del hombre, que cada vez menos, lógicamente, pero en esos años era muy notorio en nuestra América Latina.
el enaltecer a la mujer, yo creo que Violeta es una embajadora realmente de la energía y de la capacidad creativa de nuestras mujeres latinoamericanas, ¿no? Porque siempre la puso en un lugar arriba y la enalteció en todas sus creaciones. Uh-huh. Bueno, de todos estos temas y de estos personajes, de esta música, de esta poesía, estará conversando el escritor y periodista uruguayo Guillermo Pellegrino, quien se encuentra en Sydney. Sus obras A la orilla del silencio, la vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos, la canción de Mario Benedetti musicalizado, Citarrosa, la biografía, en fin, temas amplísimos. Seguramente la gente que vaya a tus charlas va a quedar encantada, porque es que hablar de poesía, de música, además de personajes tan entrañables, ¿no?, para la historia y la cultura latinoamericana, definitivamente debe ser fascinante. Bueno, Guillermo estará hoy a las 4 de la tarde en la Universidad de Sydney, en su sede de Camperdown, invitado por la Escuela de Estudios Latinoamericanos, SURCLA específicamente, esto a las 4 de la tarde de hoy en Sydney. Y este sábado tiene varios eventos. Con el grupo literario Palabras estará en la Biblioteca de Liverpool a las 11 de la mañana. Ahí estará también un buen par de horas charlando con los escritores de nuestra comunidad y disertando sobre estos personajes y estos temas. Más tarde, ese mismo sábado, el próximo sábado, estará en el Club Uruguayo de Sydney. Recuerda que la sede del Club Uruguayo en Sydney queda en Hinchinbrook. Ahí estará Guillermo a las 7 de la noche en un evento en el que se estará haciendo un festival homenaje a Violeta Parra, precisamente por su centenario que celebramos este año. Y además estarás en Brisbane. Sí, el sábado en el Club Uruguayo, déjame aclarar que también a las 7 es lo de Violeta, y después, a posterior, después de un rato estemos conversando con la gente, seguramente se acercarán muchos chilenos, estimo, vamos a hacer una evocación de Alfredo Citarrosa y Osiris Rodríguez Castillo. Yo quiero avisarles a quienes concurran que no van a escuchar a un escritor que cuenta, digo, acá los personajes importantes son Citarrosa, Osiris, entonces justamente van a escuchar mucho de ellos porque yo traje canciones y vamos a reparar cositas de la letra, de la música. También voy a estar hoy a las 7 de la tarde en el Club Uruguayo con la escuelita de español con los niños, que traje una cosa muy especial para hacer una cosa lúdica con la canción, de distintos géneros, de rock, cosas en inglés, de autores de este tipo, pero en inglés, para que vean que también nos musicalizaron gente angloparlante, para que vean también que de repente este tipo de cantores, Osiris, Citarrosa, Violeta, también tienen versiones en versión rock, en clave rock, con que también para los chiquilines a decir, bueno, es diferente, una batería, una guitarra eléctrica, que la gente de hoy, muchos los han seguido y no desdeñan de sus obras, y las continúan, digamos. Es como ese espejo retrovisor de avanzar, pero sin dejar de mirar lo que está atrás. Y después voy a estar el domingo 2, pues esto sale en Brisbane también, ¿no? Sí, claro, el programa es nacional. El domingo 2 de abril voy a estar en Brisbane Square Library, que es en el Community Meeting Room, ground floor, 266 George Street en Brisbane. Ahí vamos a hacer un homenaje a Violeta, también con música, y también una evocación de Citarrosa y Osiris Rodríguez Castillo. Eso es el domingo 2 en la Brisbane Square Library. Y el martes 4 voy a estar también, creo que es al mediodía, en la Universidad de Brisbane, también haciendo algo sobre la trayectoria musical, la trayectoria de la poesía uruguaya musicalizada, y también sobre estos personajes. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros entonces en Hora 13 de Radio SBS. Bueno, por favor, muchísimas gracias por recibirme y hasta cualquier momento.